de medio siglo en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas de UNAM. Entre sus publicaciones están La filosofía náhuatl, Visión de los vencidos, Totecayot, Literaturas indígenas de México y Tonantzin Guadalupe, traducidos a buen número de idiomas. La idea central en la mayor parte de sus obras ha sido investigar en el punto de vista del otro, principalmente de los indígenas. Así, ha indagado acerca de su visión del mundo, su historia, su literatura, sus testimonios acerca de la conquista, siempre en busca de su sabiduría, lo cual ha provocado un gran interés en sus lecturas. Especialistas en lengua y cultura náhuatl, ha participado en la fundación de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Ha recibido numerosas distinciones, 28 doctorados honoris causa de universidades de México, América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, premios y condecoraciones concedidas en México, Bolivia, Perú, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Italia y otros países. Asimismo, ha trabajado y escrito en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México y de otros países, y ha apoyado la lucha de los pueblos originarios por alcanzar su autonomía, la preservación de sus lenguas y su identidad cultural. El doctor Miguel León Portilla recientemente fue homenajeado por UNAM por cumplir 90 años de vida, así como 60 años de trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricos de la UNAM. Para el municipio de Nezahualcóyotl es un honor brindar este homenaje por su gran trayectoria como maestro e investigador y formador de muchas generaciones de la UNAM, y con esto queremos reconocer la gran aportación que ha hecho a la historia de nuestro país y a la difusión del idioma náhuatl. Nosotros, desde hace 53 años, tenemos el orgullo de llevar el nombre del gran Tlatoani Nezahualcóyotl y buscamos día a día refrendarlo y enseñando a nuestras generaciones actuales su historia y su lengua. Recibe este homenaje a nombre del municipio de Nezahualcóyotl, deseándole muchos más logros en su trabajo de investigación y que su enseñanza siga sirviendo para ser herederos dignos como mexicanos de una raíz muy profunda, raíz indígena que orgullosamente somos. Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Sean bienvenidos. A continuación, daré lectura al mensaje enviado por el doctor Miguel León Portilla. Estimados ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl, mucho agradezco su atenta comunicación del día 11 del presente. Todo lo que ustedes me dicen lo tomo muy en cuenta y nuevamente lo agradezco. Por prescripción médica, dado que tuve yo hace un poco una fuerte neumonía, tengo muy limitadas mis actividades, por lo que desgraciadamente no puedo asistir a su generosa invitación. Desde luego, agradezco su comprensión y aprovecho esta para suscribirme como su amigo que mucho los aprecia, Miguel León Portilla. Vamos a hacer la presentación del presidio. Primeramente, demos un gran aplauso al licenciado José Antonio Lizarraga Morales, promotor de cultura. Doctor José Sánchez Barrera, director de la Academia de Lenguas Mexicanas de la UNAM. Maestro Jesús Yowali López, subdirector de la Academia de Lenguas Mexicanas de la UNAM. Y por supuesto, le solicitamos un fuerte aplauso porque nos acompaña el ciudadano Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Para continuar, tendremos los comentarios sobre los 53 años del municipio de Nezahualcóyotl. Licenciado José Antonio
estoy en paz con la vida. La vida ha sido generosa conmigo y quiero decir generosa, y al pensar en él, pienso en Dios. El Clamatinil, el hombre sabio, Miguel de Boquilla, fue homenajeado por sus 90 años y 6 décadas de vida académica en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, a quienes por su impacto en México y en el mundo representan lo mejor de los valores universitarios. Tal es el caso de León Portilla, quien ha sido un académico profesional, humanista multifacético, redentor de nuestros orígenes, apasionado de nuestra cultura y lenguas autóctonas, maestro de generaciones, historiador de historiadores, ciudadano y hombre excepcional. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario, dio comienzo el homenaje que la Universidad Nacional brindó al investigador emérito e informado historiador, en ceremonia encabezada por el rector Enrique Grabo Díaz. Por supuesto que seguimos festejando los 90 años del doctor Miguel León Portilla, y pues desde aquí vamos a enviarle un fuerte aplauso para que se reponga pronto y pronto esta conferencia en 3 partes. La primera parte que voy a tratar se llama Introducción al Quehacer del Nezahualcóyotl contemporáneo, y la segunda, entre los expertos, los maestros que hoy nos acompañan de la Academia de la Lengua Mexicana de la UNAM. Así es que voy a iniciar yo y así sucesivamente vamos a ir abordando temas que tengan que ver tanto con el municipio de Nezahualcóyotl como de la obra del conocido como rey poeta Nezahualcóyotl. En el marco de la celebración de los 53 años de nuestro municipio, que celebramos cada 23 de abril, quiero hacer unos comentarios. Es cierto que esa atribución de que fue gobernador el doctor Gustavo Vaz Prada la creación del nuevo municipio, que por medio del decreto número 93, el cual se mandó publicar con fecha 18 de abril de 1963, donde se especificaban las medidas y colindancias de nuestro territorio y que realmente tuvo su validez hasta el día 23 de abril del mismo año. En ese documento se especifica la separación como la creación del nuevo municipio, que entraría en vigor el 1 de enero de 1964, consolidando así el municipio 120 del Estado de México, Nezahualcóyotl. Me parece que ya muchos historiadores, investigadores y cronistas aquí han hecho una perfecta semblanza y relatos del origen de las primeras colonias y de sus habitantes, y que nos han remitido de manera acertada al pasado nostálgico que encontramos en las fotos, ya sea del fotógrafo, reportero Héctor García, o en la película que resulte responsable del director Gustavo Alatriste, donde encontramos la memoria y lucha de un pueblo de hombres y mujeres por construir esta gran ciudad. Así que no tocaré ese tema del inicio de nuestro municipio. Me parece que ya en anteriores conferencias se ha trabajado muy bien el tema. De tal manera que voy a hablar del Nezahualcóyotl contemporáneo, el de no hace mucho tiempo, unos años inmediatos apenas, de esta ciudad que se formó como un crisol y encuentro de diferentes tradiciones y costumbres de todos los estados de la República Mexicana. Los nezahualcóyotlenses, durante toda su vida, su historia, han dado muestras de organización ante las injusticias y la defensa del patrimonio de sus hijos, me refiero a sus casas, pero siempre solo han podido cambiar de malhechores, ya sea en aquel tiempo de fraccionadores abusivos a líderes sociales que, una vez teniendo la representación del pueblo, poco a poco se fueron convirtiendo en los monos caciques que olvidaron sus orígenes. Todavía en este momento los que vivimos en Nezahualcóyotl no comprendemos por qué, si los que trabajamos, estudiamos y hacemos día a día la fortaleza de la comunidad y que somos más, vivimos a merced de unos cuantos maleantes de la política y aún más una bola de forajidos dedicados al crimen y que, siendo menos, han logrado asignarnos a un estado de pánico y miedo, donde los esfuerzos por vivir bien en comunidad se truncan por el terrorismo social que estos maleantes generan. Todos hemos oído hablar en los medios de comunicación
donde siempre habrá un secuestro, un asesinato, un asalto, magnificado en los medios, haciendo ver a Nezahualcóyotl como uno de los municipios más violentos. Quiero citar que a últimas estadísticas a nivel nacional colocan al Estado de México en el lugar número 1 en feminicidios, analfabetismo, robo de vehículos, embarazos en adolescentes, detección de más casos de SIDA, solo por mencionar algunos, y que a pesar de tantos discursos gubernamentales, la realidad no cambia. Esto quiere decir que pareciera que solo en la parte oriente del Estado de México hay delitos, y que la mayor parte de la imagen la arrastran esas, que desde siempre la han catalogado como una zona violenta y marginada, con un promedio de 17.537 personas viviendo en cada kilómetro cuadrado de 63.44 kilómetros que tenemos de superficie como municipio. Tal vez esa sea la razón por la que se piense que la violencia se da de manera natural. La identidad de los de Nezahualcóyotl, construida al mismo tiempo que la ciudad, se ha ido diluyendo y ha dejado a su paso una cultura individualista que pretende satisfacer las necesidades más próximas del individuo. Sin sentir ni pensar la ciudad, los habitantes construyen una ciudad bajo el influjo de quienes han decidido conformarla para el servicio de sus intereses. Hace un momento hablé de malhechores. Algunos elementos físicos que representan la corta historia del municipio se han convertido en íconos que dan a los ciudadanos puntos de referencia. El pulpo, el castillito, lo que ya no existe pero seguimos identificando como la glorieta del Cine Lago, donde está el coyote, etc. Sin embargo, con ello no se ha logrado fortalecer la idea de una cultura propia. Posiblemente se deba al intercambio cultural con la ciudad más grande del país, hoy CDMX, y por qué no, sobre todo también a la falta del reconocimiento de las raíces multiétnicas que habitan y habitaron esa. Me refiero a los nahuas, zapotecos, mixtecos, choles, otomís, rarámuris, mayas, popolocas, por citar algunos, que han pretendido adaptarse a una cultura universal. Sin embargo, han contribuido más a la dispersión social y cultural, a la diferencia humana y económica, así como a la segregación espacial y la marginación, lo cual no debería de ser en nuestro municipio. Por lo anterior, es necesario que se continúe buscando una respuesta que fortalezca el sentido de pertenencia y unidad, para restablecer el sentido social a través del reconocimiento de la diversidad multicultural que hace de Neza un verdadero mosaico, de donde debe surgir la fuerza para encontrar la identidad y el sentido de pertenencia ausente, hoy lo vemos en la población. También quiero decir que no todo es malo. ¿Qué me dicen de esta ciudad que ha dado a nuestro país grandes profesionistas, deportistas olímpicos, artistas plásticos, poetas, escritores y sobre todo aquellos ciudadanos solidarios como se demostró en el sismo de 1985? ¿Qué me dicen todos aquellos que vieron en Nezahualcóyotl el laboratorio para prácticas de corto electoral o un sinfín de programas sociales de gobierno y que se asombraban de la vida marginal? Nos observaban como bichos raros capaces de producir fenómenos sociales que en ningún otro lado del mundo se daban. ¿Qué tiene que decir de este Nezahualcóyotl de hoy, contemporáneo, que ya no es una ciudad dormitorio y que ha forjado su propio desarrollo de manera autogestiva? ¿Qué tiene que decir sobre todo los medios de comunicación? La realidad de Nezahualcóyotl exige más acciones gubernamentales que respondan a las necesidades de los habitantes actuales y que permitan que todo lo bueno que hace la gente trabajadora de Nezahualcóyotl sea conocido en todos lados. Somos un municipio orgulloso de nuestros orígenes, con un alto grado de urbanización, con un sinfín de empresas e industrias comerciales, parques recreativos y culturales, universidades, bibliotecas, hospitales, transportes, gasolinerías, cinema, restaurantes, mercados, con su propia parte del pueblo, etc. Y no mencioné el estadio.
Por lo tanto, a 53 años de nuestro municipio, nosotros, los de Nezahualcóyotl, decimos que la mejor parte de la historia, nuestra historia, está por escribirse y que habremos de buscar los mejores cambios en todos los sentidos para mejorar la vida de nuestro pueblo. Gracias. Nezahualcóyotlenses, es importante transmitir a nuestras nuevas generaciones esta información y todo su ejemplo para que, como hemos dicho, aprendan lo mejor de nuestro pasado mexicano y se sientan honrados de ser parte de este municipio que a 53 años de vida se siente muy orgulloso de llevar el nombre del gran Tlatoani Acumistli Nezahualcóyotl. Cedemos el micrófono para dar inicio a la conferencia a cargo del maestro Jesús Yoguale López, subdirector de la Academia de Lenguas Mexicanas de la UNAM. Recibimos también en nuestra lengua náhuatl, en la lengua de nuestros abuelos, en la lengua de los antiguos mexicanos, en la lengua que hoy sigue viva, y lo que trató en Yilki Nezahualcóyotl, en la lengua que habló el gran señor Nezahualcóyotl, y Techpan, entre otros muchos grandes personajes. Ashton Nuha, con el ciclo y Pampa, Mechivo y Machete, Miguel Mister o Tiatzi. Vengo con el honor de haber sido encomendado por el doctor Miguel Portilla de venir en su nombre. Y cuando lleva Mechiwi y Canica, a Michibuca, Michimanewa, y Pampa, Chinislatoporwika, y Pampa lleva Dama, Mexico, Mexicantita, Michimanewa, y Pampa lleva Huitico Koshki, y Pamechka, y Pamectilia. Pidió, por favor, en nuestra lengua, de Nezahualcóyotl, les pido a ustedes una disculpa por no poder estar el día de hoy, ya que se encuentra muy grave de salud. Hace un mes casi tuvimos la desfortuna de perder a este gran personaje. Hace un mes, como muchos se enteraron por medios de comunicación, nos pidieron a las personas más cercanas al doctor que nos preparáramos para lo peor, puesto que estaba con suma gravedad. Pero yo que hace unos días se reunieron todos los rectores que pudieron darse cita en el homenaje al doctor Miguel Portilla con el pretexto de sus 90 años de edad, y pues rendió homenaje a quien tanto ha dado a nuestro país, a nuestra cultura mexicana y en particular de parte de los pueblos indígenas. Ashamoyuki, Unicaxi, Portilla, Jiwa Michihuia, y con Unicana Michihuica, y Upanta Nica Nancate, y con Uruechi, Untachacante, Unica, Uruetepe de Nezahualcóyotl, y Uruechi, Uruetepe, Unica, Untachacante, y Uruechi, Miguel Portilla, y Uruechi, Michihuia, y Uruechi, y Nica Untachacante, y Uruechi, que Manica, Onextipica, y Panatomasehuatlactoli, y Nica Uruetepe de Nezahualcóyotl. Traigo conmigo también, a nombre del doctor Miguel Portilla, de pedirles a nuestras autoridades de este municipio de Nezahualcóyotl, ya que contamos con la presencia del presidente municipal y también contamos con la presencia del rector de esta honorable universidad, y traigo la encomienda de decirles a ustedes, fue lo que dije en lengua náhuatl, por parte del doctor Miguel Portilla, que por favor se inicie la enseñanza de la lengua de Nezahualcóyotl en la ciudad que lleva su nombre, porque decía el doctor
posible que nuestra lengua náhuatl se enseñe en las principales universidades del mundo, que exista la enseñanza del náhuatl en universidades de Francia, de España, de Inglaterra, hasta en Japón, en China, en Estados Unidos, en Canadá, infinidad de universidades? ¿Y cómo es posible que en México sea un obstáculo que se enseñe la lengua para dar al gran poder de Nezahualcóyotl? Y más, en esta comarca, de lo que fue la Cahuaca en Texcoco, y en este municipio que lleva el honor de llevar el nombre de este gran escritor y poeta Nezahualcóyotl, que aquí no se enseña la lengua náhuatl. Este es el gobierno del doctor que nos pide por favor que se use la lengua náhuatl en este municipio, que tenga un orden de la universidad acá, que todos los pequeños, no solo que enseñen francés y inglés, también que enseñen la lengua náhuatl. Y Pampa, por México no se va a la próxima, porque nuestra lengua está viva, porque está viva todavía. Ahora voy a compartirles la ponencia que preparé para ustedes el día de hoy. El doctor Miguel Portilla, les contaré que desde 1982 iniciaron diversos homenajes en su nombre en diversas partes de nuestro país y del mundo. Entonces, imagínense cuántas décadas, lleva como 25 años el doctor recibiendo toda esa gratitud por lo que nos ha hecho en su legado literario, histórico y demás. Y bueno, en la ponencia que les compartiré, que les pido que me den 10 minutos de su tiempo, yo le puse por título Miguel Portilla y el mundo indígena, porque si hay una gratitud especial a este gran personaje mexicano, créanme que es por parte de los pueblos indígenas y por parte de los que todavía conservamos las lenguas mexicanas, las lenguas nacionales. Dice así: los acontecimientos de 1994 en el sureste de México tuvieron como consecuencia inmediata el colocar a los grupos indígenas marginados desde hace varios siglos en el centro de las preocupaciones sociopolíticas del gobierno federal. El mismo término indígena, en su modalidad adjetiva o sustantiva, para muchos sinónimo de retraso y parónimo de indigencia, cobró un nuevo sentido y se enriqueció de connotaciones, entre las cuales figuran de manera todavía algo difusa las de cultura y derecho. Al recordar o al descubrir la existencia del otro nativo, se hizo más urgente que nunca para las mayorías no indígenas de México la necesidad de conocer la cultura indígena. Miguel Portilla señalaba hace algunos años, cuando se conmemoraron los 500 años en 1992, decía así el doctor Portilla: 3 siglos de periodo colonial y cerca de 2 de vida independiente han sido tiempo de sufrimiento y sujeción y penuria para los pueblos originarios. Apenas hace unos cuantos años se reconoció, al reformarse el artículo 4 de la Constitución mexicana, el carácter de pluriétnico y multilingüístico de nuestro país. La existencia y el derecho a vivir con todos los atributos de su razón de ser de los indígenas es que ha sido desde hace mucho tiempo la meta esencial del doctor Miguel Portilla. En la cruzada cultural permanente que se realiza en contra de la marginación, la opresión, el despojo y la humillación de que han sido víctimas los pueblos nativos de Mesoamérica desde los primeros momentos del periodo colonial. De hecho, el presente y el pasado son los tiempos gramaticales y los tempos rítmicos que estructuran su obra. El presente no se puede comprender sin un profundo conocimiento de la historia, mientras el pasado, más allá de los cambios inevitables que entraña la evolución histórica de un pueblo, debe reactualizarse permanentemente en el presente. Dentro de este marco estructural, León Portilla busca estimular, amparar y revalorar las culturas indígenas por un lado, y por otro se ha empeñado siempre en concientizar a las mayorías que no se asumen como indígenas para que puedan apreciar y respetar la cultura indígena del ayer y de hoy.
Todo comenzó con el doctor en 1956, cuando por primera vez saca su libro La filosofía náhuatl, originalmente tesis doctoral, que abría una nueva dimensión en los estudios mesoamericanos, hasta entonces enfocado en lo antropológico o lo histórico. En ese entonces, joven investigador, Miguel Portilla, imbuido de las influencias helénicas, como Heráclito, Parménides, Homero, Platón, Séneca, Virgilio y otros muchos exponentes del pensamiento antiguo, se había enfrentado a los documentos en náhuatl, arcabuchos y breñosos, donde se escondía un tesoro cultural que había rescatado para un vasto público mediante una interpretación basada en estrictos criterios filológicos. Muchos despreciaban la cultura indígena, otros creían que el pensamiento mexicano antiguo, recubierto por los sedimentos del tiempo novohispano, era inaccesible para un acercamiento humanístico. El término conciencia sería desde entonces la palabra clave en la obra entera del doctor Miguel Portilla, quien buscaría sacudir a los mexicanos de su letargo cultural en cuanto a lo prehispánico, por una parte, y por otra, intentaría traer a la memoria de los indígenas la grandeza de su pasado y la necesidad imperiosa de seguir creciendo en la modernidad sobre las bases firmes de sus tradiciones. La filosofía náhuatl abría el campo de la filosofía hasta entonces reservada a las llamadas grandes culturas, al tiempo, espacio precolombino, y engrandecía consecuentemente a los hombres que habían vivido en aquel momento y cuya grandeza recaía sobre los que existían en el presente. La noción de filosofía aplicada a los pueblos náhuatl había provocado, según el mismo autor, no pocas carcajadas entre quienes pensaban que los antiguos mexicanos podían ser, en el mejor de los casos, meros objetos de investigación antropológica o histórica. Con la visión de los vencidos, libro tan célebre y tan conocido del doctor Miguel Portilla, ubicado por la UNAM, se oye verdaderamente con los ojos la voz indígena que describe a su manera los embates de la conquista, envuelta en comentarios que orientan su apreciación y que dignifican esta voz aún colada en los moldes gráficos del vencedor, llega a oídos del lector. La visión de los vencidos sucederá un número impresionante de artículos tocantes a lo indígena y una cantidad no menos impresionante de libros ya muy conocidos que describirán de manera totalizadora el mundo náhuatl prehispánico visto desde los más variados enfoques: Toltecayo, los antiguos mexicanos a través de sus cantares, 13 poetas del mundo náhuatl, que después fueron 15 poetas del mundo náhuatl, y ahora en la última edición ya son 18 poetas del mundo náhuatl. El libro de los Huehuetlactoli, las artes de la lengua mexicana, ya sea la de Olmos o la de Carochi, literaturas indígenas de México, La flecha en el blanco, son tan solo algunas de las obras que galvanizaron, según la expresión del historiador francés Michelet, la cultura precolombina que todos creían difunta. La historia, decía Michelet, es la inteligencia de la vida. Casi 50 años después de la visión de los vencidos, Miguel Portilla invita a una consideración retrospectiva, inteligente y sensible del pasado indígena de México que puede ayudar a resolver las dificultades del presente y conjurar las amenazas del futuro. Llanto y Platón, llanto y cueca, palabra nueva, canto nuevo. La voz indígena de los pueblos de México precolombino, más allá de formalizaciones lingüísticas específicas y de manifestaciones literarias particulares de cada etnia,
constituye sin duda un bloque cultural unitario. Los mitos náhuatl, mayas, zapotecos, mixtecos y demás plantean de manera muy similar la relación del orden con el mundo. Los ricos, con variantes modales propias de cada grupo, enlazan con esta relación. El canto, detrás de una amplia y variada gama de colores y fragancias sonoras, expresa un sentir común en los pueblos indígenas de México. León Portilla busca en toda su obra, a través de una minuciosa descripción de la expresión plural de los pueblos de México antiguo, esta unidad cultural que la fundamenta. Esta constituye, de hecho, un gran texto en el sentido etimológico que tiene este vocablo, es decir, un gran tejido que ni las distinciones lingüísticas ni los compartimentos genéricos logran desgarrar. En su acercamiento al gran texto mesoamericano, León Portilla busca los hilos de la audible hasta sus primerísimas manifestaciones históricas en literaturas indígenas de México, los bajos relieves olmecas y más generalmente la expresión monumental del preclásico son analizados para que reviva en la medida de lo posible la voz petrificada que atesora. Inscripciones e imágenes es en esencia esta literatura, testimonios de la palabra de un pueblo que a lo largo de muchos siglos hizo posibles tan extraordinarias creaciones en América. En dicha obra, la epigrafía de los mayas se considera también desde un enfoque literario. El autor establece una estrecha correlación entre imágenes e inscripciones críticas que buscan actualizar el elemento narrativo potencial contenido en esta piedra. En busca de la voz pretérita de los pueblos indígenas de México, León Portilla procede a una cuidadosa descripción de los códices, tanto los prehispánicos como los que fueron realizados durante el periodo colonial, en los que se consigna el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, cuando el documento juxtapone textos manuscritos, es decir, oralidad transcrita al alfabeto e imágenes, dos sistemas semióticos convergen y se ilustran mutuamente. Miguel León Portilla, entregado el cuerpo y alma al indigenismo americano, Portilla, el doctor Miguel, el maestro Miguel, el amigo Miguel, no solo busca exhumar del rico subsuelo histórico el jade en la punta de Quetzal, el aliento de la palabra de los ancianos, sino que trabaja incansablemente para revitalizar la raíz indígena de México con el fin de que siga alimentando con su savia el tronco y las ramas culturales, las cuales a su vez cargarán nuevos frutos. Esta es mi palabra, y en otra forma, esta es mi palabra, que les comparto. Como Tlacatili, Tlactocatzintle, Nezahualcóyotl. Igual, hasta que Ompoamli, Mahtlaquel Xihuitl, Omotlali, y Nezahualcóyotl, Nepa, Teyohualco. Ahora se cumplen 614 años del natalicio del gobernante Nezahualcóyotl y se cumplen 53 años de la fundación del municipio de Nezahualcóyotl. Igualita Ticati. Y aquí estamos, Inik, Ticlactosque y Techpa, Gay, Mahuistic, Tlamantli, para que platiquemos acerca de 3 temas maravillosos. Initekin,
el doctor León Portilla, y Nitlacatilis, y Nezahualcóyotl, Iwan, y Nitlalilis, y Nezahualcóyotl de Panteluguán. El natalicio del doctor León Portilla, la fundación del municipio de Nezahualcóyotl, y el nacimiento de el Tlatoani Nezahualcóyotl. Es seguro que por más palabras que digamos acerca del trabajo del doctor León Portilla nos vamos a quedar siempre cortos. 60 años trabajando por fortalecer una lengua es una buena cantidad de años. Le debemos mucho y no hay que desperdiciar. Nos invita a que fundemos escuelas de lenguas mexicanas. Él mismo no solo ha trabajado los temas de la lengua náhuatl, también ha incursionado en la lengua maya y ha hecho trabajos del mayar. No solo se ha dedicado a conocer los pueblos del centro, pues. Los estudios modernos de lengua náhuatl los inicia el fraile Garibay Quintana. León Portilla es discípulo de Garibay Quintana. Y Garibay Quintana tenía fuerza y ánimo para luchar por sus convicciones, y una de sus convicciones era la lengua náhuatl, y León Portilla aprendió de Garibay Quintana. León Portilla nos platicó una anécdota que pues habla de la fortaleza del interés por la lengua náhuatl. Garibay Quintana se reunía con intelectuales de la década del 50. Una vez un general llegó a la reunión, un general, un estudioso, pero de todos modos general. Y cuando se presentaron y preguntan, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy profesor de quién sabe qué, y usted, yo soy profesor de quién sabe qué, y usted, yo soy el general quién sabe qué, y usted a qué se dedica. Yo me dedico a enseñar náhuatl, dijo Garibay Quintana. ¿Cómo enseñar náhuatl? Esa lengua es obsoleta, le dijo el general. Y le contestó Garibay Quintana: obsoleta su madre, esa lengua es hablada por muchos millones de gente en aquella época. Ese es el carácter de esta gente que pues dio un toque nuevo en los estudios de la lengua náhuatl, porque la lengua náhuatl, sobre todo, siempre ha sido estudiada en México. Es seguro que todas las lenguas han tenido sus estudiosos, pero han vivido circunstancias cada una de ellas. La lengua tzotzil siempre había sido estudiada, pero después del levantamiento de la ZLN, la lengua tzotzil ha crecido en cantidad de interesados. Sí, hay circunstancias que fortalecen el estudio de los temas. La lengua náhuatl siempre ha permanecido en el interés de los estudiosos, y es posible que también sea la lengua más estudiada en el mundo entero, como decía John Marty, que me precedió en la palabra. Hay universidades en Europa. En Francia hay 2 universidades donde se enseña náhuatl.
En México creo que no hay 12 universidades donde se enseña náhuatl. Así que al menos deberíamos de intentar copiar eso. Bueno, y en relación a los temas modernos de la lengua náhuatl, les voy a presentar dos poemas que yo escribí. Como están escritos, vamos a ver si logramos en la pantalla, sí, ahí está. No podríamos hacerlo más grande para ver si todo alcanzan a ver las letras allí, creo que no. Sí. No, sí, más o menos acá, más o menos. No, es que casi no. No se puede ver. No se puede usar en el tamaño de la letra. Quiero ver que está escrito con un alfabeto diferente. Porque lo que hemos trabajado en la academia es que las lenguas mexicanas se busca que sean escritas como el castellano. Eso no es posible. Entonces, en la Academia de la Lengua Mexicana buscamos un sistema de escritura que nos permitiera eliminar los errores de la lengua castellana que son transmitidos al náhuatl. Bueno, en la lengua castellana no son interpretados como errores, son interpretados como tradición. O sea, escribir, intercambiar la C con la Z, por ejemplo, eso es tradición. Cambiar la G en algunos casos por la J también, eso es tradición. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue buscar la manera de escribir, de usar un signo por cada fonema, o sea, un signo por cada sonido, y que no haya excepciones, que todas las letras se leen igual siempre, y que no hay que cambiar ninguna letra nunca. Entonces, diseñamos este sistema de escritura que por la circunstancia de la estructura del sistema le llamamos un fonema, un signo, porque eso es lo que ocurre. Aquí hay un signo que puede parecer curioso, es una T con dos palitos. La T con dos palitos sustituye a la TN. Podrán ver ahorita que vaya yo leyendo que la TZ queda sustituida por una Z sola, y más adelante verán aquí en ese párrafo más ejemplo, pero más adelante verán que la Ch, o sea la CH, se le quita la H y la C sola suena como Ch. Son los cambios, son 4 cambios nada más. Y entonces, bueno, por si yo no alcanzaba a leer en la pantalla, aquí tengo mis hojas, pero como lo puedo ver ahí en la pantalla, lo voy a ir leyendo ahí. El poema se llama Huevo Tlactorne. Huevo Tlactorne quiere decir la palabra antigua. Masehualcopan y Tlactor, Yanqui Tlactorne y Terquistía, que se Ahmosan Yanquitinin no Tlactor y Pampaye Matlachon Crishiwich. Bueno, creo que sí tendré que seguir leyendo como terminó. Aquí se mueve. A ver si se va. Sí, pero se mueve mucho. Aquí, luego se pasa hasta. Si se salta ya sé qué voy a hacer.
Como se salta un párrafo, entonces el párrafo que se salta lo leo aquí y luego continúo leyendo allá. A ver ahí. A ver, así está bien. Jesse y leo el renglón de arriba para engarzar nada más. Jesse amo sanyantu y notlanto y pampayema tlachontli shiwit nikan totlalnan masihualcopa tlachtolo masihualcopa tlachtolo huevo tlachtolo y ni pentistía Jesse amo san huevo y ni notlanto y pampashkan sepachishikipil tlatlaca. A ver si lo pueden, no sé quién lo estaba moviendo. Bueno, entonces sí ese. Tlatlaca, nikan totlalnan masehualcopa motlastoltía. Masihualcopa ni tlahtoa, mahuistic tlahtol ni tentistía, que seamos a mahuistic y ni no tlahtol, y pampa no mochihua, vean allí como las horas 6 de la noche, y pampa no mochihua y capuel tlahtlali, masihualcopa ni tlahtoa, tlahtol ni tentistía, que seamos al plano y ni no tlahtol. Bueno, dejen que sirva como ejemplo el texto nada más y yo lo haré acá. Sí, entonces, y pampashkan se puancho shikipili tlatlaca nitan totlalnan masehualcopa motlastoltía. Masehualcopa ni tlahtoa, mahuistic tlahtorni ni tentistía, que seamos al mahuistic y ni no tlahtol, y pampanomo chihua y ita con tlahtlani. Masehualcopa ni tlahtoa, tlahtorni ni tentistía, que seamos al claro y ni no tlahtol, y pampanomo chihua y mahuistic tlahtorni, y tepe. Ika osto, ika atoya, ika ameyaki. Masehualcopa ni tlahtoa, iwan mochihua no tlahtol, ika itzahchilis incuautla tetuani, ika icuicao inantepetelpoca. Mochihua no tlahtol, ika mochi no tlahtol, nikan tlaltipac. En la lengua del pueblo hablo, pronuncio palabras nuevas, pero no solo nuevas palabras tiene mi voz, porque ya hace 10 veces 400 años, aquí en nuestra patria se habló la lengua del pueblo. La lengua del pueblo hablo, palabras antiguas pronuncio, pero no solo antigua es mi palabra, porque existen 8,000 veces 8,000 personas que hablan la lengua del pueblo. La lengua del pueblo hablo, palabras maravillosas pronuncio, pero no solo maravilla es mi palabra, porque también se forma con la tierra del surco. La lengua del pueblo hablo, palabras de tierra pronuncio, pero no solo terrosa es mi palabra, porque esta maravillosa palabra también se forma de cerro, de cueva, de río, de manantial. La lengua del pueblo hablo y se forma mi palabra con el grito de las piedras del bosque, con el canto del muchacho del pueblo,
se forma mi palabra con todas las palabras del mundo. Solamente dos poemas traje, leeré otro. El otro se llama Momoska Kiawi, lluvia de todos los días. Kiawi, Huetzi Inatik, Mochiwa Inateskat, Huejtilla Inatodak, Papati Incuentlactli, Hueponi Xnochik, Mantía Inconotokok, Mauntía Inconele. Kiawi, Tlahuelkiawi, Agnoso San Ahuachkiawi, Temanian, San Icatiawi, Opa, Nosonapa, lleno de Mintía en la Canili, Inshawe, Incapacoya, Opa Atento, In Atescatento, Inapoyatento, Inshawe Atento, Paquilistica, Quimopatilia, Initlaken, Insihuachichintin, Mochtlacachichintin, Intimopatilia, Inatento, Tlachachapaca, Tlachichiplini, Tlahuelkiawi, Ahuachiawi, Huejtilla, Inapitzatli, Inatoyapitzatli, Guillolitía, Inxiuyo, Inyoltayo, Intiawich, Nemowa, Suncapuali, Nemowa, Papaki, Inyolo, Intlaka, Cerca, Chicahuaca, Patlani, Incuautli, Paquilistica, Ticua, Inishuac, Ipayac, Yolisabillani, Incuahuic, Techhualhuica, Yolistli, Intiawich, Inipalnemoguani, Intiawich. Lluvia de todos los días. Llueve, el agua cae, se forman lagunas, crecen los ríos, se alegran los surcos, se abre la flor, se bajan los pajarillos, juegan los niños. Llueve, llueve el sol de pista. En ocasiones, con solo llover 2 o 4 veces, se llenan los depósitos de agua del Jagüey. En el lugar de la mar, a la orilla del agua, a la orilla de la laguna, del río, del Jagüey, alegremente lavan su ropa las mujeres. Toda la gente lava a la orilla del agua. Llueve a grandes gotas, llueve gota a gota, llueve fuerte, llovizna, crecen los arroyos. Reanima a la vegetación, a las bestias la lluvia. La gente vive bien la gente. Alegre está el corazón de la gente, con vigor vuela el águila, con alegría come su hoja la oruga. Es fuente de vida la lluvia. Vida nos trae la lluvia. La lluvia es aquello por lo cual se vive en la tierra. Y me pasaron un recado que me piden que haga un comentario del poeta de Nezahualcóyotl. Lástima que no tengo tan buen memoria para decir de Nezahualcóyotl y no traje ninguno de los que él, bueno, de los que son tan famosos. Pero al menos sí quiero decir que Nezahualcóyotl forma parte de un grupo de pensadores que intenta una corriente nueva. Todos sabemos que los mexicanos leones
creían en los dioses. Hay que decir que no tenemos exactamente muy clara la forma de creer de los mexicanos de antes, porque las versiones que tenemos de esas creencias, salvo documentos que hay que todavía trabajar, que están recopilados en náhuatl, y esa es una ventaja. Salvo esos documentos, la información más general que tenemos, la información popular, es que eran gente muy creyente, muy mística, muy adoradora de sus dioses y que hacían sacrificios humanos. Esos son los datos generales que tenemos y así lo hemos aprendido. Pero cualquiera que se ponga a revisar esos textos le va a encontrar inconsistencias. Verá que no se puede concluir exactamente que había tantos sacrificios humanos. Hay un profesor de la Universidad de Chihuahua que acaba de publicar un libro que se llama Asesinos seriales en la época prehispánica. Y el título se me hizo muy ingenioso. Y él dice que no tenemos que pensar que todos los restos humanos que son encontrados en los sitios arqueológicos, en los cenotes, debieron haber sido de sacrificios humanos. ¿Por qué no pensar que también en aquella época había asesinos seriales y que algunos sí pudieron haber sido sacrificios humanos, pero otros eran asesinos seriales? Esa es una idea nueva que empecé. Pero la verdad es que los textos que hablan sobre los sacrificios humanos no dicen verdades incontrovertibles, siempre tienen alguna falla. Eso es lo que nos toca trabajar. Pero Nezahualcóyotl, digo, formaba parte de un grupo de pensadores que planteaban que quizá las creencias no fueran como el público en general aceptaba que eran. Es decir, esas creencias, los datos que tenemos ahora sobre esas creencias están en duda, pero sean las que fueran, Nezahualcóyotl llamaba la atención sobre el hecho de que tal vez no haya otra vida. Con sus palabras bellas decía: pero yo aquí venimos a vivir 2 veces. Bueno, traicionaría el texto, no es el problema, pero si lo digo en la traición del texto. No 2 veces vive en la tierra. Asmo opa, nemoa y clarifica. O sea, yo creo que no se puede de Nezahualcóyotl, estoy estableciendo la expresión. ¿Qué más dice? Nican san tikpira xochitlactón, san tikpira. Aquí solamente tenemos las flores, tenemos la poesía. San Totech in Cuica, in Xochitl, solo la flor y el cante está con nosotros. Este texto es entendido como un texto realista que llama la atención para que no se ande creyendo que hay un lugar donde van los muertos, o sea, donde van los vivos cuando los muertos.
que no existe eso. Este es el genio del grupo de Nezahualcóyotl, que se reunían periódicamente en diferentes ciudades de la región. En esas reuniones decían los discursos que ahora conocemos como poemas. Y entonces, cuando se reunían en Texcoco, cuando la reunión era en Texcoco, la reunión se llamaba Texcocayoch. Cuando la reunión era en Tenochtitlan, se llamaba Tenochtitlan-Cayoch. Cuando era Huexochilco, se llamaba Huexochilcayoch. Bonito nombre para inventar una feria mexicana. Para no tenerle que poner a una feria mexicana el nombre de la Florida Rosa. Y no hay forma de inventar un nombre mexicano. Bueno, ¿cómo se llamaría si fuera Nezahualcóyotl? Para decir Nezahualcóyotl, es que Nezahualcóyotl es el nombre, pero para referirse al municipio en náhuatl decimos Nezahualcóyotl, que significa en el lugar de Nezahualcóyotl. Y entonces esas reuniones en Nezahualcóyotl se llamarían Nezahualcóyotl. Y entonces una reunión como esa reiniciaría aquella tradición de aquellos pensadores que alrededor de Nezahualcóyotl se reunían en las sagradas cercanas. Voy a preparar un tema de los poemas de Nezahualcóyotl. Muchas gracias. A continuación solicitamos al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, nos dirige un mensaje.